Muy buenas noches, soy Fabricio Vázquez, en esta oportunidad reemplazando a Manuel Ferreira en esto que es el programa de todos los domingos MFM Pro. Hoy estamos analizando un tema de gran actualidad. Acaba de concluir la Copa del Mundo de Fútbol Rusia 2018. Tenemos un nuevo campeón. Europa agranda su diferencia con Sudamérica, está teniendo más campeones mundiales, pero no nos interesa tanto el factor deportivo. En esta oportunidad vamos a analizar el fútbol desde el lado económico, sus participantes, quiénes generan ingreso, por dónde los clubes, los equipos nacionales obtienen esos ingresos, el rol de la televisión y también, ¿por qué no?, el impacto político que ha tenido esta Copa del Mundo Rusia 2018 para posicionar a Rusia como un país mucho más amigable, para posicionar mejor a su líder, Vladimir Putin también, que nos lleva a entender el fútbol más allá de los goles que entraron en el arco. Acompáñenos a comprender la economía del fútbol. Una actividad deportiva no se limita a la persona que lo practica. Delante, a los costados y detrás de ella, de forma directa e indirecta, se mueve una industria sin fin, creada bajo la misma premisa: ampliar los negocios. Y en ese sentido, el fútbol se erige no en vano como el deporte rey o pasiones de multitudes, moviendo toda la industria empresarial como ocurre en la Copa Mundial de la FIFA, que cada 4 años se convierte en el epicentro, no solo de la diversión de millones de personas, sino de incalculables negocios, directos e indirectos, realizados en torno al evento deportivo más importante del mundo. Esto, sin mencionar los años previos a la preparación que empuja a empresas de todo el mundo, desde las más pequeñas hasta las más internacionalmente conocidas, a diseñar sus planes de negocios con todas las fichas puestas en un deporte que moviliza sentimientos y emociones, superando límites y fronteras geográficas, ideológicas, religiosas y culturales. El fútbol se ha convertido, más que una pasión, en un negocio y en una actividad económica. Como habíamos indicado en la introducción, vamos a tratar de analizar desde la faceta económica a este deporte que tiene una larga historia y una connotación mayor en nuestras vidas. No debemos olvidar que el fútbol se ha convertido en un fenómeno ya de masas con relevancia inclusive geopolíticas. La realización de este Mundial de Fútbol en Rusia ya nos habla también de un deseo de construcción de una imagen positiva de Rusia. De igual forma, también nos habla de la construcción de un modelo de liderazgo de Putin, que parece ser el único país donde se realiza el Mundial, donde el mismo presidente ha sido el que ha impulsado la candidatura y que finalmente ha realizado el Mundial. Entonces, sostenemos que el fútbol es mucho más que un deporte. Si vamos un poco a la historia, podemos observar que el fútbol es un deporte eminentemente británico. Es decir, surgió en Inglaterra a mediados del siglo XIX y ha tenido como característica principal una expansión rápida, facilitada por la sencillez de sus reglas. Es decir, se necesitan los espacios donde se practica el fútbol son muy diversos, no se necesitan medidas especiales. Podemos recordar todos en nuestra niñez, donde casi cualquier parte de la casa o del jardín, del patio, se convertía en una cancha de fútbol. Es decir, regalar una pelota a un niño significa que el mundo se convierte en un estadio de fútbol. Es decir, esa facilidad para la práctica en términos de espacio y de igual forma en términos de material de la pelota hace que su difusión haya sido bastante rápida y sencilla a través del mundo. Insistimos, reglas muy fáciles y sobre todo es un deporte colectivo que permite la interacción. Y vamos a ver también
cómo en el desarrollo del fútbol y sobre todo cuando el fútbol se vincula con las identidades nacionales, como en esta Copa del Mundo, donde emergen los equipos y el equipo se emparenta con la bandera, con el idioma y con la patria, hace emerger varios elementos simbólicos y de peso geopolítico. No olvidemos que en las eliminatorias, aquí en nuestra zona, en América del Sur, cada vez que hay un partido entre Bolivia y Chile, vuelve a emerger la guerra del Pacífico que enfrentaron estos dos países a finales del siglo XIX. Es decir, el fútbol, en cierta forma, podemos decir que es un catalizador de las historias nacionales y un poderoso vehículo de identidad nacional que también se construye en relación al fútbol. Otro elemento interesante para comprender por qué y cómo el fútbol ha hecho para expandirse tanto y para tener una relevancia mayor es la de su bajo costo. No se requieren de mayores inversiones para practicar fútbol. A diferencia de otros deportes, piénsese en el tenis o en otros deportes como el handball o el voleibol, se precisan ya algunos materiales que son más costosos. Y es interesante, tanto el fútbol como el tenis, dos de los deportes de expansión global y que generan una alta sintonía de televidentes, como vamos a analizar después, han surgido en Inglaterra. Es decir, el Imperio Británico ha sido uno de los poderosos factores de expansión del fútbol a lo largo de la historia y sobre todo a lo largo de los diferentes continentes. También podemos decir que el fútbol es un arquetipo de la globalización, es decir, el fútbol se convirtió en un vector mundializador, en un elemento que hace que sus estrellas, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo y otros antes, hayan sido mucho más populares que W. Bush, que el presidente o el director general de Naciones Unidas. Que entre paréntesis, es muy probable que muy poca gente en el mundo sepa cómo se llama el secretario de Naciones Unidas. Sin embargo, casi todos sabemos con relativa facilidad o profundidad los nombres de las principales estrellas del fútbol. Y acabo de utilizar la palabra estrellas de fútbol, es decir, ya vinculado a lo de estrellas de Hollywood. Los jugadores más famosos del fútbol tienen casi un rango de estrellas de Hollywood. Pero vamos a la historia. ¿Cómo hizo el fútbol para penetrar en sociedades tan distintas? Bueno, en este sentido, el peso del ferrocarril ha sido determinante para la expansión del fútbol. En primer lugar, habíamos dicho que el fútbol surge como deporte en Inglaterra y gracias a la expansión del sistema ferroviario penetra en Europa, en África, en Asia y en América Latina. ¿Por qué? La razón es relativamente simple. Fueron los ingleses, el tren es una tecnología principalmente inglesa, y fueron los ingleses que mientras construían las vías férreas también jugaban fútbol. El esquema era básico: una estación de ferrocarril y al lado una cancha de fútbol. En varios países sudamericanos, los primeros encuentros deportivos de fútbol se han dado entre asociaciones de trabajadores del ferrocarril. Y también acá, esto es muy importante porque la televisión ha sido la que ha convertido al fútbol en un evento global, convirtiendo al fútbol en más que un deporte, en un espectáculo. Y justamente esto es interesante, el fútbol forma parte de lo que denominamos economía naranja, una economía que no tiene fábricas, una economía que se basa en la construcción de ideas, el cine, la televisión, el teatro y el fútbol también, más que deporte, es como espectáculo. Es decir,
Un partido, un encuentro de fútbol genera, los jugadores son actores y hay un público que paga la entrada para verlos. En este sentido, el fútbol se ha convertido en uno de los elementos, puede ser considerado uno de los elementos centrales de esta nueva economía naranja, esta economía del conocimiento. Y para entender todo el negocio que está detrás del deporte, podemos observar que por el lado de la demanda tenemos un montón de elementos que sostienen el negocio del fútbol, como la ropa deportiva, los materiales, la alimentación, los seguros, las apuestas vinculadas al deporte, las cuotas de los clubes, el entrenamiento e inclusive la literatura deportiva. Los jugadores hoy escriben sus biografías y las sacan al mercado y son un producto más vinculado a esta cadena económica del fútbol. Por el lado de la demanda y por el lado de la oferta tenemos a los clubes y federaciones que ofrecen servicios, ofrecen remeras, toallas y un montón de elementos de marketing que se presenta al público en diferentes formas, medios de transportes que llevan a los jugadores de un país a otro, agencias de turismo que llevan a los hinchas de un país a otro, compañías de seguros y obviamente medios de comunicación. Es decir, la televisión que sostiene, que paga y que la televisión se ha casado con el fútbol y la ecuación parece sumamente ventajosa para ambos. El fútbol porque tiene niveles de penetración mucho más ampliados y a escala global con la televisión, y la televisión también que adquiere una audiencia asociada al fútbol. Es decir, las profundas implicancias que existen entre el fútbol y la economía merecen ser analizadas y estudiadas para comprender el mundo en que vivimos y para entender la faceta económica del mundial que acaba de concluir. Vamos a una pausa y luego seguimos analizando en esto que es Economía MF en Pro. Volvemos a analizar la economía del fútbol y como dijimos, estamos acostumbrados muchas veces a observar el fútbol como desde el lado de la pasión, desde el lado del espectáculo, pero detrás de toda esa maquinaria deportiva existe una poderosa plataforma económica. Vamos a analizar rápidamente el fútbol en números. Considerados como un todo, la cadena del fútbol representa a la 12ª economía mundial, que nos habla ya del peso, de la envergadura sobre todo de este deporte. Y esto es importante, si hacemos los números finos, solo 30 países tienen un Producto Interno Bruto equivalente a lo que genera el fútbol, es decir, estamos hablando de volúmenes de dinero realmente significativos. Por ejemplo, en el año 2006, la FIFA dio a conocer que el mundo del fútbol representaba a la 5ª población del planeta, con 240 millones de jugadores de los más de 1,5 millones de equipos que existen en el mundo. Y esto es interesante, un detalle no menor. La FIFA tiene más países miembros que las Naciones Unidas. También, de vuelta, nos lleva a pensar de que el fútbol es un poderoso vehiculizador de identidades. Como punto, como ejemplo, Palestina no forma parte de las Naciones Unidas, sin embargo, juega las eliminatorias de la FIFA. El fútbol, por lo tanto, es un factor, es una plataforma que legitima inclusive ideas nacionalistas y defiende territorios. Pareciera ser que todos los países tienen que tener una bandera, una moneda y un equipo de fútbol para convertirse en países relativamente formales. Y como podemos observar también, en el 2010 el fútbol tuvo un PIB cercano a los 500.000 millones de dólares, es decir, generó
un movimiento económico, una producción de valor por alrededor de 500.000 millones de dólares. Y esto representa a la economía número 24 del mundo y es muy similar al Producto Interno Bruto de Bélgica y Noruega, por ejemplo. Es decir, estamos hablando de volúmenes de dinero muy significativos. Y sobre todo, cada vez que pasa el tiempo se van incorporando nuevos negocios a esta economía del fútbol, que básicamente la forma en que los clubes ganan dinero es por la venta de entrada y sobre todo por la venta de publicidad. Publicidad que se observa principalmente en los torneos locales y regionales, no así en el Mundial, en publicidad en las camisetas, en los pantalones cortos, inclusive en las medias de los jugadores, y en la publicidad también que se sitúa en lo que se denomina estática en los estadios y en la venta de derechos televisivos que corresponden a uno de los ingresos mayores de los equipos, de los clubes de fútbol. Sin embargo, hay una nueva economía de las apuestas que se agrega a este conjunto de elementos ya que conformaban la cadena de valor del fútbol. En este sentido, la aparición de diversas empresas a nivel mundial, sobre todo en Europa y también en Paraguay, de apuestas deportivas, hacen que se incrementen los negocios, favoreciendo la participación de una mayor cantidad de gente. En nuestro país, la empresa más importante tiene un gran dinamismo, ha tenido un gran dinamismo de apuestas en este mundial que acaba de concluir hoy. Sin embargo, Paraguay no ha participado en el mundial y uno podría decir cuáles son los intereses que tienen los paraguayos en realizar apuestas. Pues no, parece ser que el mundial se ha convertido en casi la única fiesta del mundo. Es decir, uno va más allá de las fronteras políticas, idiomáticas, religiosas. Parece ser que el fútbol es el evento mundial por excelencia, el único espectáculo o el único proceso social que genera que nos hace sentir realmente a todos los seres humanos como partícipes de un mismo grupo, que en otras áreas no lo tendríamos, porque somos de países diferentes, somos de religiones diferentes, somos de prácticas diferentes, pero el fútbol ha logrado crear una suerte de democracia mundial por sus niveles de penetración. Entonces, quizás por eso las apuestas también nos hacen esta sensación de formar parte de una única sociedad, nos invita a que participemos con nuestras apuestas y nuestras preferencias sobre tal o cual equipo. A nivel mundial, el fútbol mueve actualmente 700.000 millones de dólares distribuidos entre 330 millones de jugadores que pertenecen a 2,3 millones de equipos de fútbol. Esto es distribuido en los 207 países reconocidos por la FIFA. Y es una exageración esta cifra de 207 países reconocidos por la FIFA. La FIFA no reconoce países, son las Naciones Unidas. Sin embargo, el poder del fútbol hace que varios países presenten sus candidaturas nacionales a la FIFA y sean, como ya hemos dicho, un poderoso factor geopolítico de generación de identidad y de nacionalidad. Hablamos de números, de cuánto ganaba, cuánto producía el fútbol. Vamos a analizar brevemente cuánto dinero se llevó el campeón de la Copa Mundial de Rusia del 2018. Pero vamos a ver también cómo han evolucionado estos premios. Podemos poner un inicio. La Copa de España de 1982 repartió 20 millones en premios y ese monto no ha parado de incrementarse en cada mundial. Es decir, cada 4 años podemos ver que pasó a 26 millones, es decir, en la década del 90 o hasta el 94 estábamos por debajo de los 100 millones en premios.
y llegamos al Mundial que acaba de concluir hoy a más de 700 millones de dólares. Es decir, un incremento que nos llama poderosamente la atención sobre el aumento de los premios, que nos habla también de la marcha de la economía mundial, del incremento de participantes en la cadena del fútbol, cómo se ha magnificado también su impacto gracias a la televisión y en estos últimos tiempos con la introducción de la tecnología 4K. Usted, amigo televidente que nos está viendo ahora en HD, esta tecnología hace que la gente se sienta mucho más atraída por un fútbol de mejor calidad y porque puede captar más detalles. Entonces, esos incrementos de ingresos de toda la cadena del fútbol hace que tengamos una mayor cantidad de ingresos, y la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que entre paréntesis tiene sus siglas en francés, siendo un deporte británico, también llama la atención. Y podemos observar cómo hay crecimientos de mundial en mundial. El crecimiento de los premios pagados son mayores. En el mundial anterior, en el 2014, el mundial realizado en Brasil, tuvo 576 millones en premios, y hoy ya tenemos 791 millones en premios que se reparten en las selecciones que han participado, por supuesto. Entonces son cifras muy altas que nos dan la pauta de la envergadura de la Copa del Mundo. Pero no debemos olvidar que la Copa del Mundo es un evento, el más importante, pero existen otros que vamos a analizar luego de la pausa. Acompáñenos en esto que es MF en Pro. Continuamos en MF en Pro analizando al fútbol como sector económico en su conjunto. Tenemos en este cuadro un poco más sencillo cómo han ido evolucionando los premios de la FIFA en las diferentes copas mundiales, pasando de España, donde eran solamente 20 millones de premios, a casi 800 millones de dólares que se han repartido en esta Copa del Mundo que acaba de concluir. Y lo que nos interesa también es la distribución de esos ingresos. En la fase de grupo tenemos que cada equipo tuvo unos ingresos por haber participado de 8 millones de dólares, independientemente a que ganen o pierdan los primeros 3 partidos. Los de la primera fase de grupos tienen un premio en total de 8 millones de dólares para cada una de las federaciones. Y si este equipo pasa a octavos de final, recibe 4 millones suplementarios y llega a ganar 12 millones de dólares. Pero si este equipo sigue avanzando, si llega a cuartos de final, lleva 16 millones a casa cuando retorne. Y así finalmente son valores que se incrementan y hacen que el campeón del mundo se lleve 38 millones de dólares por ingresos del comité que organiza, es decir, de la FIFA. A esto hay que agregar otros ingresos de las federaciones, ya lo hemos dicho, la publicidad en las remeras, los auspiciantes en cada país, que genera auspiciantes que se ven motivados a participar en esta cadena del fútbol porque son conscientes de los valores que moviliza el fútbol, y estamos hablando
de la pasión, en algunos casos, en algunos países, principalmente los latinos, bastante intensa. Pensemos en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en México también, donde el deporte tiene una significación, el fútbol, mejor dicho, tiene una significación mayor. Y volviendo brevemente al análisis geopolítico, piense, amigo, amiga televidente, lo que hubiese sido una Argentina o un Brasil llegando a la final y ganando en la Copa del Mundo. Es decir, para economías y para sociedades que arrastran problemas económicos, sociales, institucionales muy marcados, el fútbol hubiese sido un poderoso y un gran balón de oxígeno para descomprimir esas presiones socioeconómicas que viven en el caso de nuestros vecinos. Entonces, hablamos del total del premio. Si multiplicamos por la cantidad de países que han participado, tenemos que la FIFA entregó $400 millones a las 32 selecciones que han participado en este mundial. Recordemos que también la FIFA antes ya había dado unos premios por clasificar, por lo tanto, los países que han jugado al menos la primera fase se han embolsado casi $15 millones. Es decir, cifras muy significativas y muy seductoras también. Por lo tanto, en el caso de Paraguay, que no ha logrado participar de la Copa del Mundo, los dirigentes, además de la tristeza de no haber participado, han hecho las cuentas de cuánto dinero han dejado de recaudar. Es decir, cuánto dinero menos se movilizó en la economía. No debemos olvidar que la economía del fútbol, al menos en el Paraguay, está vinculada no solamente a los derechos televisivos ni a la publicidad, sino está vinculada a la cantidad de carne, porque hacemos asados para ver el fútbol, a la cantidad de bebidas gaseosas, a la cantidad de cerveza que la gente acostumbra consumir cuando ve partidos de fútbol. Es decir, una serie de elementos y de bienes que se vinculan y se conectan a la economía del fútbol. Piénsese en las remeras de los equipos, principalmente acá en Paraguay, Olimpia y Cerro Porteño, que generan una alta expectativa de los hinchas y genera consumo. Recordemos que el fútbol se ha convertido también en un elemento de consumo muy importante. Acá vemos una pequeña comparación entre los ingresos con respecto a los dos últimos mundiales y vemos que desde Brasil 2014 hasta Rusia 2018 la mayor cantidad de incrementos se da en el segundo puesto y en el campeón, es decir, en el primer puesto. Es interesante que algunos países, los países lastimosamente que no han llegado a la final, Inglaterra y Bélgica, algunos dirigentes ingleses o jugadores ingleses manifestaban que no querían jugar por el tercer puesto. Ya nos da la idea de que el interés en ese caso ya no era el dinero, ya no era la fama, era la gloria, y eso sabemos que no tiene precio. Entonces, haciendo un resumen de este Mundial Rusia 2018 que acaba de concluir, vemos que podemos observar que 32 selecciones de fútbol han participado, se han jugado en total 64 encuentros. La FIFA ha invertido alrededor de $2.000 millones en organización y se estima que sus ingresos serán de alrededor de $5.000 millones, sin contar la inversión que ha hecho el gobierno ruso mejorando estadios, mejorando vías de comunicación, adaptando servicios como los hoteleros, para de esta forma generar una mejor oferta y por lo tanto incrementar también sus ingresos por turismo. Vamos a tener que esperar todavía unos meses para obtener las estadísticas rusas de cuánto movilizó la Copa Mundial de Fútbol la economía rusa, cómo afectó a su sistema de turismo, a su sistema de transporte, a los hoteles, al comercio, a los restaurantes, entre otros subsectores. Hablamos de fútbol, hablamos de economía y estamos obligados a hablar de las marcas más representativas de este deporte. Por primera vez hemos tenido, mejor dicho, en esta Copa del Mundo 2018, un campeón de la marca Nike.
el Mundial pasado. La final había enfrentado a Argentina y Alemania. Los dos eran auspiciados por Adidas, por lo tanto el campeón fue Adidas. Vamos a ver cómo se comportaron las selecciones. Es decir, hay una lucha muy fuerte entre las dos marcas más importantes, Adidas y Nike, por quien auspicia a la mayor cantidad de selecciones y sobre todo las más emblemáticas, Alemania, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, entre otras. Vemos que por primera vez Adidas supera a Nike. Recordemos que Adidas es una marca con mayor participación en el fútbol, mientras que Nike está más concentrada en otros deportes y no forma parte de su cartera de negocios, ¿verdad? Pero observamos que Nike ha auspiciado en este torneo a 12 equipos, Nike a 10 y las otras marcas están muy por detrás. Puma a solo 4 equipos, New Balance, entre otros. Sin embargo, acá también se juega mucho a qué equipos cada marca auspicia. Las acciones de Adidas cayeron un 2,7%. 10 minutos después de que haya terminado el partido que eliminó a Alemania de la Copa del Mundo. Es decir, la caída, la eliminación tanto de equipos emblemáticos como Argentina, Portugal, Alemania, hacen que se dejen de vender remeras de estos equipos y sobre todo las remeras de las remeras de las estrellas, de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Neymar, entre otros. Es decir, hay una apuesta muy grande de estas empresas que equipan que equipan, valga la redundancia, a los equipos de fútbol. Y vemos, está dominado en este año en cantidad de selecciones por Adidas, pero se llevó el palmarés Nike, ya que hizo las apuestas correctas para que los dos equipos estén, dos de sus equipos estén en la final y por lo tanto se aseguran la aparición, el marketing y cierto nivel de relevancia, ya que han acompañado al nuevo campeón del mundo. Vamos a una pausa y luego continuamos analizando la economía del fútbol. Habíamos analizado la economía del fútbol utilizando principalmente la Copa del Mundo que acaba de concluir, pero ahora nos parece interesante dar una breve mirada a los números del fútbol paraguayo. Hemos realizado algunas estimaciones sobre los presupuestos anuales de los equipos de fútbol de Paraguay y hemos llegado a estas cifras. Obviamente los equipos que invierten en mayor volumen en términos económicos para esta economía del fútbol paraguayo son los clubes de mayor popularidad, y en términos de popularidad significa con mayor cantidad de clientes potenciales. En ese sentido, Olimpia tiene un presupuesto anual de alrededor de 8 millones de dólares. Mientras tanto, Cerro Porteño y Libertad le siguen ahí muy cerca con 7,2 millones de dólares. Luego Guaraní Nacional con 6 millones, alrededor entre 6 y 4 millones. Y luego un grupo grande con los equipos que suelen ser denominados equipos chicos, obviamente tienen presupuestos inferiores. Esto nos habla de la economía del fútbol y sobre todo de la envergadura de las inversiones realizadas en el fútbol. Fíjense que los ingresos de los clubes de fútbol paraguayos provienen principalmente de la venta de derechos televisivos, donde obtienen sumas interesantes, pero que no logran cubrir al menos los presupuestos de los equipos, de los clubes más populares y de presupuestos más grandes como son Olimpia y Cerro Porteño. Por lo tanto, los dirigentes deben hacer uso de otras herramientas, la venta de publicidad en remeras,
la venta de estática en sus respectivos estadios, pero sin embargo estos ingresos no son suficientes para cubrir este presupuesto. Entonces tenemos en Paraguay una preeminencia de la participación de mecenas en el fútbol, es decir, dirigentes que realizan aportes a título personal para sostener y para lograr que a sus equipos tengan éxito deportivo. Por eso es importante para los equipos paraguayos tener un desempeño muy alto en los torneos locales que les permita ser campeón o ser subcampeón, porque esto les va a llevar a jugar las copas internacionales y es allí donde están los mayores ingresos. Tenemos en este esquema, en esta lámina, tenemos los ingresos en dólares, otra vez acumulables, así como en la Copa del Mundo, de los equipos por la participación en la Copa Libertadores de América, que todos los equipos reciben $250.000 en la primera fase y el campeón se puede terminar llevando $3 millones, es decir, cifras muy altas para la región o muy significativas y muy atractivas también para que los equipos, además de obtener la gloria deportiva, obtengan los ingresos. Recordemos, ingresos directamente vinculados a la institución que rige el fútbol en nuestro continente. A esto habrá que agregar los ingresos que provienen de la publicidad de cada uno de los equipos. Pero la Copa Libertadores no es la única. También tenemos la Copa Sudamericana con montos similares, al menos en las primeras fases, donde el campeón se lleva $2 millones. Una cifra nada despreciable para atender los niveles de apuesta y de inversión que realizan los equipos. Recordemos, hace muy poco tiempo, el año pasado, Cerro Porteño ha inaugurado un estadio de fútbol de un valor significativo en dólares, más de $15 millones ha tenido como costo, y por supuesto son inversiones que deben ser rentabilizadas a lo largo del tiempo, y los torneos internacionales tienen la vocación de ser las principales entradas económicas para los equipos. Entonces, finalizando esta emisión, comprendemos que el fútbol es mucho más allá, va mucho más allá de ser un deporte. Inclusive podemos citar la frase de un entrenador inglés que decía que equivocadamente la gente cree que el fútbol es una cuestión de vida o muerte. Y no, es mucho más importante que eso. Vamos a una pausa y luego concluimos el programa. Ya terminando el programa de hoy, podemos hacer un breve resumen y unas conclusiones de lo que hemos analizado. La economía del fútbol, un deporte que tiene todo un dispositivo detrás. Habíamos hablado de la economía naranja, es decir, una economía nueva, la economía del espectáculo, la economía de la creación. No podemos negar que algunas jugadas son realmente acrobáticas o dignas de actores o de atletas profesionales. Pero hemos visto también toda la dinámica que existe en el comercio, en las apuestas que hay alrededor del fútbol, en los valores de ingresos que tienen las selecciones, en el impacto que ha tenido la televisión para difundir este deporte sencillo que se ha convertido en uno de los elementos más globales de nuestro tiempo. También no debemos olvidar que para Rusia el éxito, esta Copa del Mundo que ha sido exitosa, es una medalla que se pone Putin, ya que ha logrado su objetivo de posicionar a Rusia de forma agradable y movilizado a través de uno de los vectores más emotivos a esa Rusia dura, a esa Rusia fría. El fútbol parece que ha subido la temperatura y ha creado un ambiente mucho más y una visión mucho más positiva sobre este país y sobre este líder. El fútbol cumpliendo objetivos
económicos y geopolíticos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión y le esperamos el próximo domingo.